Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto de verdad compartir con todos ustedes, nuestros televidentes, una hora completa en vivo y en directo, porque estamos en vivo y en directo los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Nos encanta hacer este programa en vivo y en directo para que ustedes puedan tener la oportunidad de comunicarse con los especialistas, de hacer sus preguntas. Si justamente sobre el tema algo les está afectando, pues aprovechar y comunicarse con nuestros invitados. 664-9880 es nuestra línea de participación, es la forma de contactarnos cuando estamos aquí al aire, a través de esa línea telefónica. Y de verdad, yo les repito, nos encanta escucharlos a ustedes, escucharles esas preguntas, esas palabras para nuestros programas. 664-9880. Y cuando estamos fuera del aire y se quieren comunicar con nosotros, me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co, que sabemos que son muchas las personas desde diferentes lugares del mundo que están viendo la buena programación que realizamos aquí en el Canal 14, desde Santiago de Cali. Y también saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación EuroLatinTV.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de la patología de los pies. Me encanta este programa porque a veces nuestros pies que nos transportan, nos llevan de un lado a otro, que definitivamente son de gran ayuda y tan importantes, a veces los descuidamos y no nos damos cuenta que existe de hecho un especialista encargado de su manejo. Saludo inmediatamente a la doctora Ana María Ibagón. Ella es médica, especialista en podiatría, diabetología y pie diabético. Doctora Ana María Ibagón, qué placer tenerla aquí en nuestro programa. Bienvenida, qué gusto. Muchas gracias, Liliana. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y dando a conocer la podiatría, ¿no? Es algo novedoso, es innovador. Aquí apenas habemos 2 especialistas, una en Barranquilla y yo aquí en Cali. Entonces, sí es bueno que todos nuestros televidentes sepan que hay una persona que puede verles sus piecitos, que puede ayudarles a cuidar y a sanar esos piecitos. Entonces, aquí estamos. Ah, qué bueno. Eso es entonces podiatría, porque así es, correcto. Así es que se llama, digamos, la especialidad. Podiatría. ¿Qué es qué, doctora? Somos los médicos encargados de sanar los pies, digamos que suena como romántico, pero en realidad eso es a lo que nos dedicamos, o sea, nuestros conocimientos van enfocados al diagnóstico, al manejo, a la prevención de todas las patologías del pie, sea desde la parte dermatológica, sea desde la parte articular, desde la parte ósea, desde la fisiatría, a todo nivel, y la parte de la biomecánica que en realidad es muy desconocida. Entonces, en esa parte nos encargamos nosotros los podiatras. Y mucha atención porque la doctora lo dijo. En Colombia solo hay 2 podiatras. Uno está en Barranquilla y otro, que es la doctora Ana María, está aquí en Santiago de Cali. Tenemos la fortuna, el orgullo de tenerla aquí en nuestra ciudad y de poder contar con su, digamos, su trabajo, su conocimiento. Ella se encuentra desde ya, voy a empezar a darle la dirección, en la calle Quinta B, número 4312, en la Fundación Reina Isabel. 396-6467, el teléfono, y les voy a dar un celular para que si desean adquirir más información, de pronto separar alguna cita, pues lo puedan hacer. 315-681-4670. Qué gusto de verdad tenerla, doctora, aquí, además porque, imagínense, 2 especialistas en podiatría en el país y una está aquí en Santiago de Cali. Uno, doctora, de hecho es que en Colombia no está la especialidad. No, nosotros para poderla realizar tuvimos que ir a México, que es, digamos que a nivel de Latinoamérica, el único país que se encarga de instruirnos en esta área. Tú puedes igual ir a Estados Unidos, por ejemplo, y hacer podiatría como una carrera. O sea, en lugar de medicina estudias podiatría, o en lugar de odontología estudias podiatría y después haces algún tipo de especialidad. En el caso de nosotros ya hicimos los 7 años de medicina, que ya nos da las bases anatómicas, fisiológicas y todo, y ya nos metemos 2 años específicamente a estudiar solamente el pie. Lo decía ahora, doctora, son tan importantes nuestros pies y a veces los abandonamos y ni atención les prestamos. Sí, es decir, es que el pie es un órgano de locomoción bien complejo y bien desconocido. El pie es un órgano que cuenta con 26 huesitos,
algunos pacientes tienen supernumerarios y tienen 28 piecitos, pero en general hablamos de 26 huesos. Tenemos 32 músculos con sus tendones en la parte de inserción y en la parte de origen. Cada hueso se articula con otro hueso y algunos se articulan hasta con 3 huesitos, o sea, imagínate, empieza a multiplicar las articulaciones que tenemos, los ligamentos que tenemos. Cada hueso tiene un ligamento entre hueso y hueso para darle estabilidad, y adicionalmente en el tobillo tenemos otros ligamentos que nos dan sostén, que hacen que los huesitos no se lucen o no se corran unos con otros. Entonces es un órgano bien complejo. Tenemos incluso 360 glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado, que es otra patología de pronto que no le ponemos mucho cuidado, como la hiperhidrosis, la sudoración del pie. Entonces en esta parte también los médicos podiatras les ayudamos a identificar primero el problema, porque muchas veces sabemos que tenemos una molestia pero no la identificamos, y si no la identificamos pues no sabemos qué hacer frente a ella. Entonces para eso estamos los especialistas. Está el pie, digamos, compleja estructura que nos lo ha dicho la doctora Ana María, nos transporta, pero digamos, doctora, también tiene una forma especial y no todos son iguales. Sí, la forma del pie es helicoidal, digamos que no es plana, no es como de pronto nos imaginamos, o como yo incluso antes de hacer mi especialidad incluso lo pensaba. Uno piensa en el pie y sí, piensa como algo plano. No, tiene una forma helicoidal, tiene unos puntos de apoyo específicos que van en el primero y en el último metatarsiano o huesito que está antes de los deditos y en el talón. Y eso tiene ciertos movimientos que hacen de que podamos caminar y hacer la marcha de manera adecuada. Entonces es un órgano bien complejo, como les decía, y tenemos a lo que te referías, tenemos 3 tipos de pie, que es algo que tampoco todos sabemos. Tenemos el pie egipcio, el pie griego y el pie polinesio. Entonces estas características son importantes porque a la hora de comprar el calzado, por ejemplo, todos vamos y nos medimos para saber si nos quedó bien o no el calzado. Entonces nos tocamos el dedito gordo y miramos a ver si nos quedó bien y no, y todos no tenemos el dedo más larguito, el primer dedo. El pie griego, por ejemplo, tiene el segundo dedito más largo. Entonces el zapato se debe comprar de acuerdo a las características del pie. Nosotros compramos el zapato de acuerdo a la moda, de acuerdo a lo que nos gusta, pero y acomodamos nuestro piecito al zapato, más no buscamos el zapato acorde para cada tipo de pie o para nuestras patologías incluso. Es decir, el pie no es un órgano solo, no es un órgano aislado. De por sí hablamos de pie como un órgano pélvico. Cuando los pacientes llegan a nuestro consultorio, nosotros hacemos una evaluación que va desde la columna, porque muchas veces las deformidades de la columna llevan a que el apoyo sea inadecuado, la simetría de la cadera, el acortamiento de ciertos huesitos como el fémur, como la tibia, o la rotación de ellos, hace de que el apoyo sea inadecuado, que tengamos una biomecánica inadecuada, y eso nos trae patologías, nos trae dolores, nos trae molestias, nos trae consecuencias. Y puede ser al revés, doctora, digamos, es que el problema viene del pie y empieza a generar consecuencias. También, si tenemos un apoyo inadecuado, un problema biomecánico, podemos empezar con problemas en las rodillas, por ejemplo, con desgastes alguna parte interna o externa, según sea el caso del problema biomecánico que tengamos, que nos puede llevar a desgastes. El pie también es una manifestación de otros órganos, tampoco es aislado en cuanto a sintomatología. Tú puedes encontrar pacientes con punticos en las uñas, y eso puede ser signo de psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad sistémica, y que eso me debe hacer pensar a mí como podiatra que hay riesgo de que haya artritis psoriásica. Entonces, el hecho de hacer una revisión adecuada de los pies, el mismo pie diabético, la neuropatía, que es una consecuencia de la diabetes, pero puede ser que el paciente debute con alteraciones en los pies, con dolorcitos o con cambios de sensibilidad o con una úlcera, y que antes nunca nadie le haya dicho, mira, de pronto eres diabético, tomemos exámenes y evaluemos. Acabamos de pasar del Día Internacional de la Diabetes el 14 de noviembre, y pues es un llamado para todos los pacientes para que hagamos el tamizaje, sean nuestras EPS o a nivel particular, de evaluar si tenemos de pronto problemas del azúcar. Si tenemos antecedentes familiares, debemos tenerlo en cuenta. Igual hoy en día es una pandemia, el tipo de alimentación que llevamos, las gaseosas, todas esas cosas nos llevan a que tengamos el riesgo latente de tener problemas del azúcar, y muchas veces con el piecito es que nos damos cuenta de que hay una alteración y que no es solamente un órgano aislado, sino que interactúa con el resto del cuerpo. Claro, ya profundizamos precisamente sobre pie diabético, pero entonces no me quiero quedar, doctora, sin que nuestros televidentes entiendan los tipos de pie. Entonces, egipcio. Está el pie egipcio,
que es el piecito que tiene el dedo gordito más larguito, el que le sigue más cortico como en escalerita. Tenemos el griego que tiene el segundo dedito más largo que el primero, ¿ya? Y tenemos el polinesio cuadrado, que es que, como su nombre lo indica, en cuadrado tiene casi todos los deditos parejitos, ¿ya? Esos son los tipos de pie que tenemos. Y ahí, por eso, uno reconociendo qué tipo de pie tiene, va reconociendo, digamos, qué tipo de calzado tiene que usar. Y yo más adelante a la doctora Ana María Ibagón, podiatra, le preguntaré un poco y que nos dé consejos sobre cómo escoger el calzado ideal. Pero ya lo ha dicho un poco, pero entonces, doctora, las principales patologías o enfermedades o problemas que sufren nuestros pies, ¿cuáles son? Bueno, hay muchas, están desde en la parte dermatológica, la dermatitis, puede haber problemas de psoriasis, en las uñas podemos encontrar onicomicosis, onicocriptosis, las uñitas enterradas e infectadas, que sería el caso de la onicocriptosis. Tenemos el problema biomecánico, que diría yo que un 90% de las personas tenemos alteraciones biomecánicas, es decir, no tenemos el piecito tan helicoidal y con el apoyo que en el programa les mencionaba inicialmente, con los apoyos donde debe ser, sino que hay veces nos apoyamos solamente en el talón y en la parte del metatarso del primer dedito. Entonces, eso implica que tenemos un apoyo inadecuado, y si eso llevamos con un apoyo inadecuado, las articulaciones se empiezan a luxar y se puede encontrar una patología que es muy común, que es el alus valgus, o como lo conoce la gente, que es el juanete. Entonces esa es otra patología muy común. Encontramos los deditos en garra, que son cuando los deditos poco a poco se van doblando y se van poniendo hacia arriba las falanges. Entonces tenemos el dedo en mazo, que es cuando la última falange es la que se dobla. Tenemos el dedito en martillo, que es solamente cuando desde la primera falange se dobla, y tenemos el dedito en garra, pues cuando, como su nombre lo indica, pues queda así como una garrita. Entonces cada una es una patología que tiene un origen, que tiene un origen biomecánico de un apoyo inadecuado, y que eso está llevando un desbalance en los músculos que tenemos en los pies y produce sintomatología. La fascitis plantar es otra patología muy común, la talalgia, o sea, el dolor en el talón, es otra patología muy común que puede estar relacionado con la fascitis plantar. Las verrugas plantares es otra patología que es muy común, hay veces la confundimos pues con los clavitos, y en realidad son verrugas, que es un virus, viene del virus del papiloma humano. Entonces tenemos muchas patologías allí, eso por mencionar las generales, sin meternos en la parte de que sea una consecuencia de una patología inicial, como es la diabetes, o como sea la psoriasis, o como sea la artritis, que trae consecuencias o repercusiones en el pie. Claro, son muchas las patologías de nuestros pies que pueden presentar nuestros pies, y estas patologías no son estéticas, es decir, que se ve bonito, que se ve feo, no, ahí hay problemas, y más adelante conversaremos con la doctora sobre todo esto, sobre las causas y sobre los síntomas de las principales patologías de nuestros pies, y por supuesto de los tratamientos, qué se puede hacer. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa, exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa, y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera, y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas, deliciosas. Y no nos confundas, somos Arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. ¡Ah! Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Ah! ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre no hay sino una. Eso así. Ponle más, que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina.
Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. Verte bien es cuestión de actitud, porque siempre estás lista y lo demuestras en cualquier momento. Lleva siempre contigo polvos alto cubrimiento Nylen. Si actitud te sobra, que no te falte Nylen. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas. Comparte lo que llevas dentro. Dona sangre. Dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle. www.donosangre.org.co. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. En la 14, por compras de 14,000 pesos, participa en el sorteo mensual de uno de los 114 bonos multicompra por 1,014,000 cada uno. Consulta términos y condiciones en www.almaceneslacatorce.com. Autoriza Coljuegos. Continuamos en Cuerpo Vital en directo, hoy hablando de patologías de los pies con la doctora Ana María Ibagón, médica, especialista en podiatría, diabetología y pie diabético. A ella la encuentra en la calle Quinta B, número 4312. Su teléfono fijo 396-6467. 396-6467. Yo más adelante les reitero esa información y les doy también, que está apareciendo igual en pantalla, un celular para que ustedes, si desean ampliar información después de nuestro programa, allí la contactan. De todas estas patologías, doctora, que además son frecuentes, lo decía, digamos, ¿hay edad especial o cualquier persona puede presentarlas? ¿O digamos, hay factores de riesgo? Sí, hay patologías que van relacionadas un poco con la edad, es decir, no espera que la diabetes, por ejemplo, tipo 2, sea más frecuente en personas mayores. Cada vez lo estamos encontrando en personas con menos edad, pero por lo general uno espera que sean personas mayores de 40 años, 35 años por lo menos, si es diabetes tipo 2. Ya si estamos hablando de tipo 1, si es como de características inmunológicas, entonces lo podemos encontrar desde los niños. Pero hay otras patologías, por ejemplo, el valgo del retropié, son patologías que hablan de que la parte posterior del piecito, o sea, el talón, está girado un poco hacia la parte interna y eso produce alteraciones del apoyo y eso lo podemos encontrar desde niños. Sin embargo, hay que hacer un diagnóstico diferencial con una patología que a los padres les preocupa muchísimo y es el pie plano, ¿ya? Muchos nos consultan por posibilidades de pie plano porque observaron al niño caminar y les pareció que el piecito estaba como plano, o en el colegio, en las valoraciones médicas habituales, les observan algún tipo de alteración. Y recordemos que en los años anteriores el pie plano era visto como una patología, es decir, a las personas se aislaban por tener el pie plano y hasta no hace mucho a los hombres no los dejaban prestar servicio militar porque tenían pie plano y lo consideraban pues algo como bien grave. Pero digamos que hoy les puedo comentar que todos tenemos en algún momento tendencia al pie plano porque es la grasa plantar cuando nacemos que está ahí acumulado, que hace que el piecito se vea como gordito y que podamos ver ampliada la huella plantar. Hay dos aspectos que se tienen en cuenta para hablar de pie plano y es que el arco longitudinal interno del piecito esté caído, pero además que en la huella plantar el istmo, que es el espacio entre el talón posterior y el talón anterior o el antepié, esté ampliado y en la huella se vea ampliado. Entonces el valgo del retropié, por ejemplo, es una patología en donde tú puedes ver el piecito un poco desviado, pero la huella te muestra de que sigue habiendo allí, el istmo está en la forma normal, entonces no hablaríamos en ese caso de pie plano, sino de valgo del retropié, que igual se puede trabajar, pero por ejemplo muchas personas, la mayoría de las personas, el 95% de personas que pueden tener pie plano en la adolescencia no lo llegan a tener en la adultez, y del 15% de personas que puedan llegar a tener en la adultez pie plano, solamente el 1% pueden presentar sintomatología.
lo que nos habla de que en realidad cuando los pacientes llegan a nuestro consultorio, ellos no llegan por dolor, llegan más por la ansiedad del papá de si hay que colocarles botas, de si hay que colocarles plantillas, pero en realidad ellos no tienen ningún tipo de sintomatología, además porque los ligamentos se van volviendo flexibles en el área donde el piecito pues está como más estirado, entonces ellos no sienten ninguna molestia e incluso hay veces se les coloca las plantillas y ahí sí les empieza el dolor, porque el sitio donde estaba más contraído empieza a estirarse y eso les produce dolor. Digamos que entonces, el cuerpo se acomoda, por así decirlo, a que en ese momento tiene su pie plano. A que en ese momento tiene alguna deformidad y los ligamentos se estiran y entonces no te produce ninguna molestia. Adicional a eso, hay diferentes tipos de musculatura, hay diferentes tipos de ligamentos, es decir, todos no tenemos el mismo porcentaje de colágeno, entonces hay personas que tienen hiperflexibilidad o hiperlaxitud. Entonces hay personas que tú encuentras que pueden juntar este dedito aquí y esas personas, así como se les es laxo aquí los ligamentos, es en los pies también. Entonces, eso quiere decir que así tú les tires y les tires y les tires, eso no les va a molestar ni les va a doler. Y esos pacientes nunca van a tener dolor por un pie plano, por decir algo. Pero digamos que sí, la idea general que quiero que quede es que el pie plano no es una patología muy frecuente, lo es de pronto el valgo del retropié, pero el pie plano no es una patología frecuente y no tendríamos que manejarlo con botas desde que los niños están pequeños, porque digamos que si es algo que me preocupa, hay veces les colocamos esas botas y no dejamos ni siquiera que el tobillito se mueve, porque les colocamos botas que les frenan la actividad, el poder caminar, y el caminar es una actividad que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, que no es que vengan como tan innatas, sino que hay que irle enseñando, incluso todos no sabemos caminar, las fases de la marcha implican de que debemos tener el taloncito en contacto con el pie, después el apoyo y después hacer la propulsión. Muchos caminamos así y no hacemos el efecto de propulsión. El cuerpo es sabio y la idea es que al hacer la propulsión activamos básicamente dos bombas que tenemos en nuestro cuerpo, que uno es en la planta del pie y otra es en los gastronemios, o lo que conocemos como gemelos. Cuando tú haces la propulsión, contraes esos músculos y ayudas a que la linfa y la circulación retorne nuevamente, suba en contra de la gravedad. Lo normal es que todos esos líquidos por gravedad, mientras que estamos paraditos, pues bajan. Pero el buen caminar, el aprender a hacer las fases del apoyo de la marcha, adecuadamente, te ayudan a que devuelvas esos líquidos y que disminuyan los edemas que puedes llegar a presentar. Imagínense, una máquina perfecta definitivamente en nuestro cuerpo, y el solo hecho de caminar y de la manera correcta hace que tengamos una mejor circulación de nuestro, digamos, sistema circulatorio como tal con sangre y nuestro sistema linfático con la linfa, que vaya todo circulando, y eso se da con un buen caminar. Para que no nos quede entonces, doctora, pie plano, digamos, en la infancia, los primeros años de vida es normal. Podríamos hablar, se empieza a formar el arco longitudinal más o menos entre los 4 y 6 años, o sea que antes de eso ni siquiera esperemos que el niño tenga el arco, ya, sino que tienes la grasita allí. Y se termina de formar gracias a que empiezas a caminar de manera adecuada, a que la colágena empieza a cambiar, a que la parte ósea se empieza a acomodar. Todo eso lleva a que más o menos entre los 7 y los 10 años puedas mirar si en realidad ya cómo te quedó tu arco longitudinal. Entonces, uno antes de esa edad no podría hablar de que el niño tiene pie plano. Y en caso de que lo llegue a tener, hay tipos neurológicos, o sea, de patologías que van acompañadas de patologías neurológicas que llevan al pie plano. Está el pie plano flexible y está el de rígido. Entonces, muchas veces simplemente uno les hace cierto movimiento y se forma el arco normal, y esas personas nunca van a tener dolor, nunca van a tener molestia de ningún tipo. Entonces, las órtesis o las plantillas en realidad son más como para bajar la ansiedad de los padres, digo yo, pero además nos podrían ayudar como para que el desgaste del zapato no sea tan evidente, porque hay veces a los papás les preocupa, ay, mira, doctor, es que el zapato, el taconcito, mire cómo se le desgasta más a un lado que al otro. Entonces, para eso nos puede ayudar, o para las actividades deportivas. Entonces, estabilizar el piecito, ponerlo en el estado helicoidal que hablábamos originalmente, nos puede ayudar a esas cosas, pero no es que al niño le vaya a doler si llega a tener su pie plano. Su pie plano. Y que sí, y es bueno reconocer, digamos, esto, que los primeros años siempre estará así planito y no debemos actuar ni ponerle botas ni nada, porque lo que podemos es causar un daño grave o un daño serio. Doctora, quiero pasarme, digamos, al hallux valgus, que la gente lo conoce como Juanet. Juanet, ajá. ¿Por qué? Y digamos que, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que sale? ¿Sale algo? ¿Sale hueso? ¿Sale callosidad? ¿Sale qué? Nosotros tenemos unos huesecitos que son en el antepié, el metatarso y las falanges.
ya digamos que haciendo la similitud sería como esta parte de la manito y las falanges de los deditos. Lo mismo pasa en el piecito. Entonces muchas veces este metatarso se va desviando hacia afuera y las falanges se van yendo hacia adentro. Eso que se forma allí se llama bunio o exostosis, es hueso, es exostosis. Entonces sí, lo que tú ves allí, la bolita o el bunion, es hueso que se ha ido formando, y las causas del alus valgus son multifactoriales, van desde la parte genética, el hecho de que tengas problemas biomecánicos en el cual te estés apoyando sobre esa partecita, o sea, estés pronando, le nombramos nosotros, que es que te estás apoyando no en las 3 partes que dijimos, sino solamente en el talón y en el primer metatarsiano, en el primer huesito. Entonces el hecho de que te estés apoyando así, hace de que todo tu peso vaya sobre esa área y hace que se luxe fácilmente. Si a eso le sumamos que hay diferentes tipos de articulaciones, hay veces hay articulaciones que son cuadraditas, hay otras que son redondas, entonces dependiendo de las articulaciones puede hacer que se mueva esa articulación y que se luxe con mayor facilidad, entonces se desvíen, como estábamos mencionando ahora. El zapato de pronto en punta, yo no soy amiga de los zapatos en punta, porque es que lo que hablábamos antes, acomodamos el pie al calzado, entonces si el zapato termina en punta, pues los deditos están quedando así, arromazados. Entonces están ayudando a que se desvíe eso, el uso del tacón, es decir, no es un factor único, es decir, no es porque si usaste el tacón muchos años, entonces seguro vas a tener el alus valgus, no. Pero sí es un factor que ayuda porque hace que tu peso se vaya más hacia los metatarsos. Hay estudios de que hablan de que si tú utilizas un zapato completamente plano o estás en el suelo, tu peso en la parte posterior se va en un 57% y en los metatarsos, o sea, adelante en un 43%. Y a medida que les vayas colocando tacón, 2 centímetros quedan 50-50, pero si les colocas 4 centímetros de tacón ya se invierte la fórmula y el peso se va principalmente a la parte anterior, 57% hacia los metatarsos. Ahora, si utilizas un zapato de 10 centímetros, como nos encanta a las mujeres utilizar, y más las caleñas, pues que utilizamos las sandalias, pues, los zapatos abiertos, pues esto implica de que el 100% del peso se va hacia los metatarsos. ¿Ya? Y eso trae pues consecuencias, entre ellas el alus valgus, pero hay veces hay metatarsalgias, o sea, dolor en estas partecitas, ayuda a los dedos en garra, se pueden formar úlceras allí. Las hiperkeratosis, que es algo muy común, o las callosidades. Muchas veces vamos al salón de belleza, ay, quíteme el callito, o la señorita le dice, ah, tiene un callito ahí, sí, eso bájalo con piedra pómez o con lo que sea, y queratolíticos, y los retiramos y ya. Pero es que detrás de eso hay un problema biomecánico, hay una alteración. El cuerpo, como hablamos antes, es tan sabio que básicamente la hiperkeratosis es una respuesta del sistema nervioso que nos dice, bueno, la piel está diseñada como un mecanismo de defensa para que los gérmenes del exterior no penetren. Pero si tu peso, si hay algo que le está produciendo mucho peso allí, pues el cuerpo es sabio y empieza a mandar varias capas de piel para proteger esa área y que no se rasgue, y entonces los gérmenes no penetran. Esas son las hiperkeratosis. Muchas veces debajo de las hiperkeratosis, sobre todo en los pacientes diabéticos, incluso hay úlceras, hay huequitos ya, y lo que está haciendo esa keratosis es protegerlo de que no se esté infectando esa úlcera aún. Pero entonces no solamente es quitar el callo, sino entrar a mirar la razón por la cual me está dando esa callosidad o esa hiperkeratosis. Es un problema biomecánico, es una presión que no debería estar allí y que se está suscitando. Entonces tenemos que entrar a evaluar por qué. Y eso lo hacemos nosotros pues, mediante un podoscopio, que es un aparato en el cual entramos nosotros a mirar los puntos de apoyo de las personas. Muchas preguntas y muy buena información recibida el día de hoy en nuestro programa. Doctora, voy a hacer pausa para comerciales. Cuando regresemos también quiero preguntarle, digamos, uno ha escuchado hablar sobre el podólogo, la diferencia con el podiatra, y también le quiero preguntar, ¿existe, digamos, el calzado ideal, por lo menos en altura, que uno diga, esta altura es ideal y no le causaría daño al pie? Todo eso lo hablamos después de la pausa para comerciales. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial. Definitivamente. Calima, Centro Comercial. Calima.
las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Gustosita se preocupa por tus hijos, por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa, con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos de grasa, es una delicia. Nueva Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa, y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número 1 en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Continuamos en Cuerpo Vital hoy hablando de la patología o de patologías de los pies con la doctora Ana María Ibagón, médica, especialista en podiatría, diabetología y pie diabético. Les recordamos a nuestros televidentes que la especialidad de podiatría como tal, digamos, se encarga de todas estas patologías de los pies. Es, digamos, no es fácil encontrarla. Solo en nuestro país hay 2 podiatras. Uno está en Barranquilla y el otro, que es la doctora Ana María, está aquí en Santiago de Cali, que la tenemos aquí para nuestra fortuna, si tenemos estos problemas de pies, que como lo dije desde el principio, este problema no solo es estético, además de que es estético, por lo menos en el caso del hallux valgus o del juanete, de los callos, digamos de los deditos en martillo o en gatillo, pues si es estético, todas las complicaciones que produce, el dolor, la molestia, la calidad de vida, cómo se minimiza y por supuesto también toda la postura y el caminar. Yo, doctora Ana María, le decía justamente que uno había escuchado mucho hablar de podólogo, pero no de podiatra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la podología, la idea es que nosotros debemos trabajar a nivel multidisciplinario, es decir, siempre somos apoyos unos con otros, pero digamos que en este momento la podología está aquí en Colombia todavía como un oficio, más que como una profesión. Ya están trabajando en eso para poderla ubicar como una profesión y básicamente encontramos podólogos que pueden haber hecho alguna carrera en salud previamente, incluso médicos que han ido a otro país porque tampoco la podología la hay aquí y hacen la parte de podología. Sin embargo, la parte de nosotros de podiatría es más ubicada a la parte clínica y a la parte quirúrgica. Ellos nos colaboran muchísimo con prepararnos las uñas para un tratamiento adecuado, con esas hiperkeratosis, con remitir adecuadamente al paciente en el momento oportuno. Con mucho de la parte estética nos colabora, entonces sí son un gran apoyo, no entramos a chocar con ningún tipo de actividad ni con ninguna otra especialidad, sino que hacemos un trabajo multidisciplinario y aquí sí encontramos muy buenos podólogos que nos colaboran en nuestra actividad podiátrica. Digamos, el alcance de un podiatra va hasta la cirugía. Sí, el podiatra tiene la capacidad
de llegar a hacer procedimientos quirúrgicos por mínima invasión o más amplios, si se requieren, pues el podiatra está en la capacidad. Doctora, antes de irnos a la pausa también le dije que le quería preguntar un poco sobre si está, digamos, la altura ideal, donde uno dice, esta altura no afecta el pie, no afecta el caminar, no afecta la posición. Pues eso va a depender de las patologías del paciente, de la evaluación podiátrica que podamos hacer el paciente, porque pueden haber pacienticos que tienen acortamiento de los gastronemios. Entonces, eso quiere decir que atrás el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo va a ser más corto, va a ser más tenso y a ellos les va a molestar utilizar el zapato plano, por ejemplo. Entonces, en ellos es obligatorio sí o sí, para disminuirles el dolor, tratar de utilizar algún tipo de tacón. Generalmente la recomendación es entre 2 o 3 centímetros. Evolutivamente, desde que empezó el calzado, desde que se empezó el calzado, que además el tacón primero lo empezaron a utilizar los hombres, no las mujeres, como dato anecdótico. El tacón ha hecho que cada vez tengamos los gastronemios más cortos, entonces cada vez toleramos menos los tenis planos o las sandalias planas, nos cansamos con mucha facilidad por ese acortamiento. Entonces, en ese orden de ideas, yo recomiendo un tacón entre 2 o 3 centímetros, es un buen tacón. Y el calzado pues debe verse no solamente en la parte del tacón, hay que mirar según las patologías la puntera, o sea la parte de adelante que sea amplia, como les decía, que no sea en punta, y si ya tenemos dedos en garritas y con elomas o con queratosis en el dorso, pues entonces para que no nos roce y no nos raspe y no nos aumente esas queratosis, pues debe ser un zapato altico en la parte de la punta, debe ser un zapato que en el tacón tampoco sea tacón puntilla, porque recordemos que ahí es donde estamos teniendo todo nuestro peso, es el que nos está sosteniendo. Entonces debe ser un tacón ancho, incluso si estamos hablando de tenis para hacer actividades deportivas, hay tenis para cada tipo de actividad deportiva. Pero en general deberíamos hablar de que debe ser un poco más amplia que la parte del retropié. Si tenemos problemas de artritis, también el retropié debe estar sostenido, sustentado, o sea, el zapato debe tener un buen sostén posterior para ayudarnos a estabilizar el tobillo o estabilizar el retropié. Entonces, sí hay zapatos, en cuanto a tu pregunta del tacón, unos 2 o 3 centímetros sería un tacón adecuado, pero además hay otras características que se deben individualizar según las patologías preexistentes del paciente. Claro que sí, y hay que revisarlas, hay que saber escoger el calzado adecuado dependiendo de qué es lo que uno tiene, o si uno no tiene absolutamente nada, digamos, desde su anatomía, cuál es el calzado que más le favorece. Saludo a Judith, quien nos llama a través del 664-9880. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola Liliana, buenos días, muy bien, muchas gracias. Creo que la pregunta que le iba a hacer a la doctora, creo que ya ya me la contestó ella antes que yo se la hiciera. Yo tuve un accidente hace años y me pusieron botas de yeso en las piernas hasta los pies, entonces pues yo me rascaba mucho con los dedos y de ahí empecé a sufrir de dolores en los dedos. Yo no puedo usar zapatos cerrados porque los dedos me duelen muchísimo, se me encalambran del dolor y me duelen mucho los pies. Entonces alguien me dijo, póngase taconcitos no muy altos y así se le quita el dolor, y así fue. Me pongo taconcitos y no me duele tanto, no me duelen los pies. Muchísimas gracias, Liliana. Pues a ti, Judith, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Gracias de verdad por llamar al 664-9880 y poder hacer tu pregunta, aunque sí la hemos podido responder algo, pero sí, doctora, hay mucha gente, ¿no?, que vive con dolor en sus pies, en cualquier lugar, no solo en dedos, talones, plantas, y le minimiza la calidad de vida, como lo decía ahora. Sí, en cuanto específicamente a Judith, pues sí, estuvo inmovilizada. De por sí es importante que cuando nos inmovilicen porque tuvimos un esguince, una fractura, un esguince grado 3 que ameritó eso, o una fractura, recordemos de todas maneras hacer cierto tipo de actividad. Hay veces por la rapidez en los consultorios o no escuchábamos o no nos explican bien y pensamos que inmovilizar es no mover absolutamente ningún músculo. Pero cuando estamos hablando de inmovilizar es no hacer las fases de caminar. Entonces, lo que nos dicen es no caminemos, pero sí hay ejercicios de contracción de los músculos y de estiramiento que podemos hacer. ¿Por qué? Porque si no, los músculos se van contrayendo, que es el caso de lo que le pasó a Judith,
se contrajeron los gastronemios, el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo, y entonces ya ella requiere siempre utilizar taconcito porque si lo deja allí pues se estira más y le produce dolor. Adicional a eso, generalmente el tendón calcáneo es la continuación de la fascia plantar. Dentro de la fascia plantar hay nerviecitos, entonces muchas veces cuando tú contraes el tendón de Aquiles, contraes al mismo tiempo la fascia plantar y eso produce muchísimos dolores por todos esos nervios o neuromas que están allí inflamados, o sea, los nervios inflamados que están allí dentro de esa fascia. Entonces son muchas causas que llevan pues a molestias y a dolor. Aprovecho, digamos, que el caso de la paciente para hablar de que los músculos de los pies no empiezan en los pies, es decir, no solamente están en los piecitos, hay músculos extrínsecos que vienen desde la rodilla y ellos cuando hay la inmovilización, el hecho de que se contraigan, pues lleva a que se produzca deformidades o inestabilidades entre los músculos intrínsecos y los extrínsecos que producen dolores. Imagínense, definitivamente escuchando a la doctora, cualquier problema, cualquier dolor, digamos, en nuestros pies, qué bueno, digamos, consultar, sabiendo que existe la especialidad de podiatría, consultar a la doctora Ana María, porque simplemente a veces con un ejercicio podría ayudarle a ese dolor, a esa molestia, o digamos en el caso del Juanete que esté empezando y pudiera uno corregirlo a tiempo y recibir un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo. Voy a saludar a María Teresa, quien nos llama a través del 664-9880. María Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Era para hacerle una pregunta a la doctora sobre los dedos montados. Cuéntanos. Si existe cirugía o simplemente pues puede uno, o dónde consigo la célula, no sé, porque en el lado derecho de mi pie se me monta el dedo siguiente al grande. Y en el lado izquierdo tengo Juanete, o si puedo ir en de usted, no sé, doctora. Claro. María Teresa, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Buena la pregunta, digamos, y es muy frecuente también, ¿no, doctora, ver los dedos montaditos? Sí, ahora, digamos que fuera de cámaras hablábamos un poquito de que el alus valgus, además de la parte estética y del dolor que produce como tal la exostosis y el bunio, muchas veces ese mismo dedito se monta sobre el otro o me lleva a que esos deditos se vayan traspasando las presiones y los pesos y se van deformando todos los otros deditos. Los dedos montaditos o en supraducto o en infraducto, supraducto es que este se me monta sobre el otro. Infraducto es que se me va por debajo, ¿ya? Entonces, si alguno de los deditos tiene ese tipo de malformación, quiere decir que hay un desequilibrio entre la musculatura intrínseca y extrínseca y generalmente va acompañado de deditos en garra o deditos en martillo, alguna deformidad de los dedos menores. Para darle la respuesta a la paciente, sí hay tratamientos quirúrgicos y va a depender del hecho de si todavía hay movilidad, buena movilidad en la articulación, porque cuando hay buena movilidad podemos hacer una cirugía que es mucho menos agresiva, que es por cirugía mínima, por mínima invasión, por una heridita muy pequeñita, hacemos tenotomías, es decir, cortamos los deditos, los tendoncitos que vienen desde las piernitas, pero quedan los tendones internos del piecito, de los músculos intrínsecos, o sea que no es que el dedo vaya a quedar volando ni nada de eso. Y eso nos ayuda a alinear el dedito cuando están en garra, cuando están en martillo y están produciendo deformidades en los otros dedos. Si la articulación ya está anquilosada, es decir, la articulación ya está rígida, pues entonces ya por tejido blando no vamos a poder hacer nada y en esos casos hay que hacer osteotomías o cortes de los huesitos para volverlos a alinear, que es lo mismo que tenemos que hacer en algunos casos cuando los dedos ya se han desviado completamente y que se conoce como clindactilia, que es la desviación total del dedo. Pero entiendo que en el caso de ellas que se están engarrando o están en martillo y entonces están hay transposición de cargas y está llevando a que se monte uno en el otro. Entonces sí, igual, claro que la puedo ver en el consultorio con mucho gusto y podemos ver en el caso específico de ella qué tipo de cirugía sería lo que necesitaría. Claro, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, para María Teresa o para todos los interesados, ahí está apareciendo en pantalla los teléfonos 396-6467
o al celular 315-681-4670. La doctora está en la Fundación Reina Isabel en la calle Quinta B, número 4312. Hago pausa y retorno con más información. En la 14, por compras de 14,000 pesos, participa en el sorteo mensual de uno de los 114 bonos multicompra por 1,014,000 cada uno. Consulta términos y condiciones en www.almaceneslacatorce.com. Autoriza Coljuegos. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted, Speedmax tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speedmax viene en lata y en botella. Vea usted, Speedmax solo vale 1,000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speedmax. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. ¿Pelo delgado? ¿Sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el B-Fibralogy con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4,000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el B-Fibralogy. Verte bien es cuestión de actitud, porque siempre estás lista y lo demuestras en cualquier momento. Lleva siempre contigo labiales larga duración Nylen. Si actitud te sobra, que no te falte Nylen. Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1,000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Patologías de los pies es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital, conversando con la doctora Ana María Ibagón, médica, especialista en podiatría, diabetología y pie diabético. Como todo, doctora, digamos en medicina, si uno consulta a tiempo, el tratamiento va a ser muy sencillo e incluso, como lo decíamos ahora, incluso con unos ejercicios mejora o el dolor o la deformidad pequeña. Sí, claro, como todo en medicina, como lo decías tú, como todo en medicina, entre más rápido tengamos un diagnóstico, entre más rápido consultemos, pues vamos a tener la posibilidad de hacer tratamientos menos invasivos y de evitar complicaciones. En cuanto a los ejercicios, sí, o sea, hay cosas que yo creo que nadie tenemos en cuenta, que hay ejercicios que podemos hacer para los piecitos, que no solamente ejercitamos el resto del cuerpo, pero hay ejercicios básicos como coger una toallita y con los deditos arrugarla y nuevamente volverla a dejar lisita, pararnos en puntillas y colocar en abanico los deditos. Estos son ejercicios que te ayudan para el hálux, coger banditas de en medio de los dos deditos gorditos y hacer este tipo de ejercicio. O sea, no podemos decir que nos va a corregir, pero sí nos va a ayudar a fortalecer la musculatura intrínseca de los pies y a dar estabilidad y a evitar que se deformen más los piecitos. Con una pelota también hacemos lo de los deditos, llevar la pelota para atrás y nuevamente llevarla para adelante. Es decir, son ejercicios que podemos hacer en casa, que no necesitamos dinero para
a comprar grandes equipos ni nada de eso, y que nos van a mejorar la calidad de vida, incluso nos pueden ayudar a romper fibrosis en la fascitis plantar, porque es estiramiento de esos deditos. Entonces son actividades que podemos hacer perfectamente y que consultar a tiempo en caso de cualquier tipo de dolencia, de cualquier tipo de inquietud, o incluso así no veamos una deformidad ni nada de eso, doctora, vengo para una revisión. Es importante. Claro, simplemente vengo a revisar porque a veces no se ve, ahí está ya el problema, no se ve, y es mejor acudir a tiempo para poder que no salgan las consecuencias físicas, no haya ninguna deformidad. Doctora, usted lo decía al principio, el pie diabético, pues sí que es complejo, que muchas personas de hecho hasta a veces se enteran de que tienen diabetes, de su enfermedad, por algún problema en el pie. Estas personas, digamos, con diabetes y con su pie diabético, sí que tienen que cuidar los pies. Sí, con los diabéticos debemos tener muchos cuidados, porque uno espera que a los 10 años más o menos de que seas diabético, sobre todo en los diabetes tipo 2, ya tienes la triada. Ya tienes la triada, que es la malformación, y yo les digo a los pacientes, son como primitos, que es la neuropatía diabética, que es que hay alteración a nivel motora y a nivel sensitiva, los piecitos dejan de sentir. Puede ser que tengan una piedra dentro del zapato, puede ser que el calzado les está presionando, tienen puntos de presión inadecuados y se les está haciendo una úlcera y no sienten, o inicialmente pueden tener alteraciones de sensibilidad, que el roce de una sábana ya les produce un dolor inmenso. Entonces en las etapas iniciales antes es el dolor exagerado ante estímulos que no deberían producir dolor. Entonces tenemos la neuropatía, la nefropatía, que son las alteraciones de los riñoncitos, y la retinopatía. Entonces son como los primitos que van juntos, y si uno encuentra uno, busque el otro, porque generalmente allí está. Entonces la parte a la que yo me dedico, que es la neuropatía, sí, definitivamente hay que cuidarlos muchísimo. Revisar siempre el calzado, comprar el calzado adecuado para que no ejerza presión en puntos que así ellos no sientan. El hecho de que no sientan no significa que todo está bien. Mirar que si ya la enfermedad ha ido avanzando, hay una patología que se llama neuroartropatía de Charcot, en donde se afectan los huesitos, hay luxación de los huesos, se fracturan y ellos ni cuenta se dan, y esas espigas empiezan a formar úlceras en todas partes. Fuera de eso hay osteoporosis, entonces no hay una adecuada absorción de calcio en esos huesitos, entonces se vuelven porosos, no hay sustancia después para hacer una buena cirugía, y en esos casos hay que escoger muy bien el calzado y hacer que las presiones se distribuyan en todo el piecito, que no sean en determinados puntos. Entonces el paciente diabético siempre nosotros lo tratamos pues con un cuidado especial. Claro, no quiero irme sin la recomendación aunque nos lo ha dado mucho, de cómo escoger el calzado. El zapato, cuando uno va a comprar zapato, no es que, porque todo el mundo lo dice, me queda medio ajustado, pero va cediendo. No, esa es, digamos que es una creencia popular, pero en realidad la hora de ir a comprar el calzado es en horas de la tarde. A todos en menor o mayor proporción tenemos algo de edema, por lo que les decía antes, por gravedad del líquido baja, la linfa baja, y no siempre sube, y si a eso le sumamos que no hacemos las fases de la marcha adecuadamente, pues no hacemos propulsión y el líquido se queda ahí acumulado. Entonces, si yo compro el zapato en horas de la mañana, al otro día en la fiesta de la noche o en la reunión de la tarde, pues ya me va a quedar ajustado y ya lo compré, entonces ya me quedo así o ya me gustó. Ese es un tip. El otro tip es hacer una plantillita en horas de la tarde, también una plantilla en una hojita. Ponemos el piecito, nos paramos y que alguien nos tome la huellita plantar, y ese papelito lo llevamos a la hora de comprar el calzado. Introducimos el papelito, y si el papelito se dobla significa que es de ancho, no es el zapato para nosotros. Así nosotros nos lo pongamos y sintamos que como que en medio nos sirve, pues no es el zapato adecuado para nosotros. En punta, tratar de que para ningún tipo de pie es favorable el zapato en punta. El tacón, ya hablábamos más o menos de 2 a 3 centímetros, dependiendo pues de las patologías adicionales del paciente, que sea amplio en la parte delantera, y yo creo que esos son como los tips para comprar adecuadamente el calzado. Claro, en horas de la tarde se va, y si tiene la plantillita y la plantilla entró y quedó perfecta, ese es su calzado. Si quedó amplia, pues por ahí volando, pues no es, pero tampoco si se arruga, no es el calzado. Doctora Ana María Ibagón, podiatra,
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, a ustedes y cuando quieran, y los espero a todos en mi consulta. Muchísimas gracias y claro que sí, bienvenida siempre porque hay muchos temas que se nos quedaron, muchísimas otras patologías de los pies que no nombramos hoy y que tenemos que hacer otro programa. Calle Quinta B, número 4312, la encuentran a la doctora 396-6467. Ustedes con ese número adquieren toda la información. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El próximo jueves a las 11 en punto de la mañana nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde.